¿Puede una comedia adolescente ser una crítica astuta hecha a puro combo? Porque Bottoms parte de la premisa completamente absurda. Dos estudiantes inventan un club de pelea para acercarse a las chicas que les gustan. Pero desde esa mala idea, la película construye una sátira sobre la secundaria, el deseo, la popularidad, la masculinidad, el empoderamiento y la necesidad de inventarse una identidad para ser vista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Nos vemos en el cine, un espacio para acercarnos a las películas que presentamos en los ciclos de cine de la extensión UTalca, aquí desde los estudios de la Radio Universidad de Talca. Y continuamos con nuestro ciclo Fuera del Molde Cine LGTB+, un recorrido por películas llenas de humor, deseo, caos y personajes que simplemente no logran encajar en la norma. Me encuentro acompañada, como siempre, por Miguel Guerrero. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Carla, muy feliz también de continuar en este ciclo, además con una película tan loca, absurda y entretenida como Bottoms, de la gran Emma Seligman. Así que hoy vamos a hablar de una comedia adolescente que parece construida a puro exceso de golpes, mentiras, deseos, torpeza, ¿cierto? Y mucho caos escolar. Pero bajo esa energía ridícula hay una mirada bastante astuta sobre la necesidad de pertenencia, la presión también de encajar, un poco la relación también que tiene con el ciclo, con el molde, y las formas en que la adolescencia puede convertirse en una gran performance, ¿cierto? Una gran actuación. Así que antes de comenzar, le recordamos que para quienes nos acompañan también en las funciones del ciclo, en cada capítulo vamos a estar dejando una frase clave de 2 palabras que sirve como una pequeña contraseña, y que estén atentos porque en el programa la vamos a mencionar, y si van y asisten a la función pueden participar por un sorteo express de Cine Espacio. Sí, la semana pasada, la función pasada en realidad, ya tuvimos una ganadora con la frase secreta, así que estén atentos y atentas a la nueva frase de este capítulo. Y saludamos a quienes nos escuchan por la radio. El capítulo lo transmiten todos los días sábados a las 10 de la noche por el 102.1 en Talca. Y también hay quienes nos están viendo o escuchando por YouTube y Spotify. Por supuesto, los invitamos a que se suscriban al canal, le den me gusta y lo puedan compartir también para llegar a más cinéfilos y cinéfilas de la región del Maule y de Chile, en realidad. Queremos llegar a todos los niveles. Sí. Bueno, la película de hoy nos va a hacer reír, pero también nos deja una pregunta muy interesante. ¿Puede una comedia adolescente ser una crítica astuta hecha a puro combo? Porque Bottoms parte de la premisa completamente absurda. Dos estudiantes inventan un club de pelea para acercarse a las chicas que les gustan. Pero desde esa mala idea, la película construye una sátira sobre la secundaria, el deseo, la popularidad, la masculinidad, el empoderamiento y la necesidad de inventarse una identidad para ser vista. Así es, y bueno, esta película es del año 2023, una película muy actual, dirigida por Emma Seligman de Estados Unidos. Ella es conocida por la película Chiva Baby del año 2020. Con esa película se consagró de alguna manera porque era su ópera prima. Su ópera prima y tuvo un alto impacto. Y ahí partió trabajando con Rachel Sennott, que es la protagonista de esta película, que junto a otra actriz que vamos a mencionar después, pero además hacen dupla en el guión, que escriben el guión a 4 manos. Y el trabajo igual es bonito porque ellas parten en un corto que es el de Chiva Baby, y de ahí toman un plazo como de 2 años en buscar el financiamiento y cómo transformar esto. En esos 2 años se desarrollan un montón de historias que están más presentes en la película que en el corto, pero se genera una relación muy bonita de amistad entre la directora y la actriz, claro, en la cual también ella muestra sus dotes para poder aportar en el guión. Claro, eso es la semilla que va a dar después fruto en esta película, donde ya Rachel directamente ya mucho más consagrada, porque después de esto, entre Chiva Baby ya se le abre también un gran camino. Ella venía como comediante y esto le inserta también en la actuación. Hace unas películas y ahí vuelven a trabajar juntas en este proyecto que... Sí, y que en poco tiempo logró hacer su segunda película, que es súper rápido en realidad. Y vamos con la sinopsis. PJ
Rachel Sennott y Josie Ayo Edebiri. Bueno, ahí nombre dudo de la pronunciación. Ayo Edebiri, sí. Ayo Edebiri son 2 amigas que atraviesan el último año de secundaria con una mezcla de deseo, ansiedad y torpeza social. Ambas quieren acercarse a las chicas populares que les gustan, pero no tienen muy claro cómo hacerlo. Después de una mentira que se sale de control, inventan un supuesto club de autodefensa femenina. Lo que comienza como una excusa absurda para conquistar se transforma en un espacio caótico, violento y cada vez más difícil de sostener. Tremenda sinopsis, pareciera que ya la hemos visto y escuchado en otras películas. Y por lo mismo me quiero partir bajando esto a un primer tema que tiene que ver en cómo esta comedia adolescente está construida desde otro prisma, desde otra perspectiva. La historia toma la comedia clásica escolar gringa, ¿cierto? Y le da una vuelta de tuerca al insertar dentro de la mirada protagonista esta mirada queer de las personas que hemos visto en Superbad, en otras películas también, esta típica historia de chicos queriendo conquistar chicas, entonces y que siempre tenía una perspectiva como masculina, porque eran generalmente personajes eran amigos, ¿cierto? 2 hombres. Tampoco lo traspasa hacia como una perspectiva quizá más femenina, sino que construye esta mirada en la cual ambas posiciones conviven, pero obviamente desde una intención sexual, ¿cierto? Hay un interés egoísta dentro de toda esta idea de querer armar este club. Pero sin duda ese cambio del eje de los protagonistas ya nos desplaza a un sabor bastante nuevo que trae la película, porque de alguna forma eso permea en todos los chistes, en todas las locaciones, hay harto gag, pero también hay un desarrollo de personajes que va teniendo el sentido, sobre todo con esta mirada que es propia también de la directora. Claro, Bottoms toma elementos muy reconocibles de la comedia adolescente y estos personajes que se volvieron estereotipos como la chica popular, las cheerleaders, los jugadores de fútbol americano, los nerds, y que ellas vendrían a representar como ese grupo marginado, pero a través de mujeres queer que, claro, en un intento también de encajar, de ser populares y de acercarse a las chicas que les gustan, esta mentira piadosa termina también convirtiéndose en una jaula de donde no pueden escapar. Claro, es como que escala la mentira. Lo otro también que es interesante y que funciona un poco, que no son tampoco personajes que buscan ser heroínas, justamente al hablar este club, al crear este club. Tampoco y en ese sentido la película busca una representación súper extraño, porque es un poco realista en el sentido de que no están no busca dotar de una moral el discurso de los personajes, son súper adolescentes en ese sentido. Eso es súper real, que esos errores que van surgiendo tienen que ver también con el desarrollo y con la etapa que están viviendo. A pesar de que construyen un club de la pelea, que es la referencia a la película El Club de la Pelea de Fincher, en la cual son hombres adultos y que tienen otra connotación también, una relación quizás como una fragilidad con respecto al trabajo, a las expectativas de vida, pero en este caso está puesto también en la adolescencia, entonces ese ejercicio también es fascinante. No son personajes ejemplares, no son estudiantes ejemplares. Hay una cantidad de chistes tremendos que tiene que ver con la mirada desde la dirección cuando las llaman, también cuando el profesor se refiere a ellas pertenecen como a y yo creo que ahí también va el nombre de la película, en este doble juego que tiene de Bottoms, de estar también en lo más bajo. En lo más bajo de la jerarquía sí, escolar, claro. Sí, y claro, hay referencias, bueno, directas al Club de la Pelea de Fincher, y en cuanto a la categoría de temática que trabaja, nos recuerda a películas como Mean Girls, Superbad, Heathers, pero a través de una mirada sátira, bueno, desde lo absurdo, desde la comedia. Y también hay otra película que también puede hacer referencia, es The Breakfast Club, que es como
las películas de los 80 que marcaron también una época, una generación también de estos típicos personajes de la secundaria. Hay un tema también con la temporalidad de la película, que ahí yo quedé con una duda, pero al verla de nuevo y leer un poco más, porque no hay celulares en la película, como que no hay redes sociales y en un momento aparece un Discman, como alguien aparece escuchando música así análogamente. Sí. Y ahí dije, ya, esta película no está ambientada en el 2023, sino que es como más de principios de los 2000, así como esa sensación, pero en realidad como que no importa tanto, es como más atemporal, lo sentí como... Yo creo que va en ese... Sí, como ocurre además en este como micro mundo de la secundaria, como que sale poco de ahí. De hecho, muchas películas caen, en ese sentido, dialoga muy bien con Breakfast Club y Superbad, porque está como en esos tiempos también, las redes no generan como esta atención. Sin embargo, hay otras películas adolescentes que lo ocupan mucho también, el concepto de las redes y cómo se hubiesen desarrollado un montón de informaciones en la repercusión a través de este flujo fragmentado de información. Claro, sería muy distinta. Sería muy distinta, sí. Totalmente. Y yo creo que en esa renuncia hay claramente una decisión autoral y que hace que nos concentremos directamente en lo que nos importa con respecto a la historia. Por ningún motivo la película no abandona la clásica comedia adolescente. De hecho, uno las ve y puede leer los códigos, todo, entonces eso también lo hace súper accesible. Sino que la toma, la golpea, la da vuelta, inserta un montón de elementos y chistes que van a ayudar al desarrollo y la vuelve totalmente fuera de molde. Es una película que de verdad destaca mucho, pasó muy desapercibida en el fenómeno Barbenheimer. ¿Verdad? Fue ese mismo año. Entonces pasó muy desapercibida, pero sin duda fue una de las grandes comedias del año. Claro, y bueno, también el cómo se representa lo queer en esta película y que tiene que ver con la decisión también de programación de todo este ciclo, donde estamos abordando temática LGBT desde el prisma de la comedia. Entonces, por ahí también esta película subvierte ciertos también estereotipos y bueno, en general estamos acostumbrados de películas como más desde el drama, la culpa, la violencia o la búsqueda de la aceptación. Bottoms toma otro camino. Aquí el deseo aparece desde la comedia, la ansiedad, la vergüenza y las malas decisiones. Entonces, como decías tú, la película no habla sobre estas protagonistas que son figuras ejemplares. Ellas mienten, exageran, se equivocan, hacen el ridículo. Y una película también que no le tema el ridículo. Sí. Ahí está gran parte también la victoria de un buen guión y también esa relación fundamental que tiene que tener la comedia con la actuación. O sea, las grandes películas de comedia son y descansan también en esta simbiosis de actuación y guión. Todo está bien pensado, pero a la vez todo también tiene una energía que es propia. Y tanto la Rachel Sennott, y Ayo Edebiri y trabajan en una relación que han trabajado anteriormente. Entonces aquí se juntan un montón de elementos que vienen trabajados de antes. Rachel PG había trabajado, como habíamos dicho antes, en Chiva Baby, pero después trabaja con Ayo en una comedia que trabajan en otro canal. Cuando empiezan a armar este proyecto llegan y yo creo que encaja súper bien el tema. Entonces se nota que la química, porque también es un buddies, es una historia de dos que están constantemente buscando, construyen una lógica para resolver sus intereses y eso termina generando nuevos problemas, entonces tienen que estar siempre como resolviendo problemas. Claro, que en realidad el personaje de Rachel Sennott, que es PJ, es la que genera un poco más los conflictos. Como sí, hay una personalidad que está marcada también. Sí, la otra chica como que la baja un poco o es la que pone la cuota a veces de sentido común y de la duda también. Pero claro, no funciona una sin la otra. No, ahí está el tema del contrapeso de los dos personajes. Ayuda mucho. Ambas son torpes a su estilo. Y yo creo que ahí también está lo que mencionabas tú de esta victoria que tiene la película sobre crear una comedia queer
en la cual la torpeza, la ansiedad, ¿cierto? Todo esto se va envolviendo en una relación súper divertida de situaciones. Y que salen y que abandonan también esos discursos previos que a lo mejor hemos visto más pedagógicos o quizás también más dramáticos de lo que significa esta realidad, esta mirada. Y esa salida de este drama yo creo que también es parte también de la intención del ciclo, pero porque muchas películas lo trabajan, ¿cierto? Cómo el deseo se relaciona con la culpa, el sufrimiento, la búsqueda de identidad, la aceptación. En este caso la película toma otra vía, una vía muy distinta, una vía que tiene que ver también un deseo impulsivo que crea situaciones, pero también las formas de resolver esas situaciones vienen de distinta índole. Son referencias de cine, a veces son reflexiones, son chistes, a lo mejor que incluso son visuales que no tienen que ver con la actuación, y en ese sentido la película igual es bacán. Yo creo que también tiene la astucia de la directora, es justamente poder equilibrar que no necesariamente sea una comedia tan estática, porque a veces los elencos son tan potentes que la cámara a veces como que descansa un poco en ellos. Pero justamente veníamos de Birdcage, que es no solamente situar la comedia en un buen elenco, sino que además darle un buen trabajo cinematográfico. Aquí también hay muchos elementos, hay un uso bastante, quizás no tanto como la primera película del ciclo, pero sí hay elementos pop que sin duda también van atravesando, van remarcando y van jugando un poco con poder mostrar este deseo, ¿cierto? Porque tienen su scratch y tienen que hacer todo lo posible para tratar de ser alguien en sus vidas, desde el comienzo, cuando obviamente no existen mucho para ella, porque además que pertenecen como a otra clase, cheerleader, ¿cierto? Pareciera que todas las películas como que están mezcladas en los mundos, pero porque también hay cheerleader y también está esta vida escolar, pero creo que ahí también la película tiene algo bastante liberador, que tiene que ver justamente con salir de este canon que a veces se le asocia mucho al cine queer, y poder dar otras lecturas que yo creo que van a ayudar mucho también. O sea, no es quitarle alguna, sino que se puede mirar de tantos temas, de tantas formas, las vivencias, y crear incluso películas que podrían ser experiencias de muchas personas adolescentes que vivieron situaciones, y también hay situaciones que son imposibles de haber como entendido que hayan pasado, que tienen que ver con la exageración propia de la película. Claro. Y bueno, les recordamos que estamos comentando Bottoms, o en la traducción también para Latinoamérica es el Club de las Peleadoras, sí. Dirigido por Emma Seligman, parte del ciclo Fuera del Molde Cine LGBT+. Y les recordamos que esta película se presentará el miércoles 17 de junio a las 19 horas en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca. Además, esta función abrirá con el cortometraje Hasta que regresemos, parte de la muestra de cine queer por Palestina. La entrada es gratuita y después de la función tendremos un conversatorio. Un buen conversatorio. Sí. Y ahora entonces les dejamos la palabra clave de esta semana para quienes vayan a la función del miércoles y quieran participar del sorteo express. Este es el momento que hay que recordar. Entonces la clave es puro combo. Ya la repetimos una vez más. Puro combo. Esa es la frase que tienen que guardar para la función de Bottoms, porque la vamos a pedir en la sala y ahí vamos a tener un regalito para la persona que la diga. Y esto va a ir escalando, así que también va a ser un juego interesante de... Sí, se viene en todos los capítulos, así que no se lo pierdan. Y seguimos continuamos con un tema distinto que tiene que ver también con utilizar este espacio llamado Club de Pelea como una parodia también al empoderamiento. ¿Cómo lo ves tú también? Sí, bueno, este club de la pelea que nace como, claro, una mentira que escala, que por un lado esta estrategia de las protagonistas de acercarse a las chicas que les gustan, también termina siendo sin quererlo en un espacio de apoyo entre mujeres, de sororidad, de escucha, construyen un espacio seguro entre ellas para también empoderarse, que es como lo que no se esperaban las protagonistas, pero muchas chicas llegan ahí por eso, y que son chicas también que han sido víctimas de bullying.
Sí. Que son el grupo marginado del colegio, pero también entre las chicas populares que también sufren sus propias discriminaciones, como que La adolescencia se sienten acosadas también. Sí. La adolescencia es un gran túnel de sufrimiento y que se encarna muy bien en ese espacio que se abre como una oportunidad. Es muy confuso esto que habla del club, que surge el club, porque surge también como un acto desesperado de poder tapar también para evitar una expulsión. Claro, sí. Entonces está muy bien en el guión porque abre también una llave que nos va a situar en un lugar, en un contexto, en ciertas dinámicas. Este empoderamiento como fachada utiliza también elementos del lenguaje adolescente. Y sobre todo también este discurso con la sororidad, ¿cierto? Que yo creo que ahí también hay una alerta también sobre el uso de los discursos también. Yo creo que ahí la película dibuja un leve punto en que no necesariamente todos esos discursos representan directamente la intención original, sino que en este caso la película es una trampa, es una mentira. Ahora, lo que surge a través de ello, yo creo que es también lo interesante. Cómo surgen estas experiencias reales, este cruce de diálogos que empiezan a mostrarnos tantos personajes diferentes, porque también la película no solo está comandada por este dúo tremendo de actrices, sino que también hay un montón de otros personajes que nos van dando tantos matices. Ahí hablabas de Breakfast Club, que un poco eso también, como abrir un poco también la palestra a otros grupos de personas que tratan de sobrevivir en ese procedimiento escolar. Hay también todo como una galería de momentos donde también están los padres, pero sin duda podemos entender desde el punto de vista también satírico de qué lugar ocupa cada uno también en ese, y de repente también se dibujan líneas bastante oscuras con respecto a la violencia y al bullying. Ahora la película las dibuja y también las va como dejando también como un esbozo sin querer tampoco hacerse necesariamente responsable, porque la película ahí caería en otra cosa que yo creo que sería como inconsecuente un poco con lo que quiere hablar la película. Ahí en cuanto a la temática del empoderamiento femenino, ese tema lo vuelve muy actual. Que ahí, por eso me causaba la duda en qué año está ambientada esta película. Por su estética, yo diría que es como una mezcla de todo, en realidad. Sí. Es muy colorida también, la paleta de colores, es muy cálida. Los vestuarios de los personajes como que ellas andan siempre combinadas en el naranjo, en los colores burdeo. Es muy bueno la parte de dirección de arte y vestuario. Sí. Y sí, esta parte del empoderamiento femenino lo ancla mucho al presente. Y está bueno porque ya por un lado se puede está como esta burla a estos clubes o talleres de autodefensa femenina. Pero por otro lado sí el valor o la utilidad que tienen. Que si revisamos un poco los comentarios en la política, hace poco también se mencionó con respecto a ese tipo también de dinámica. Entonces la película roza también un poco la actualidad en esa mirada. Lo otro que es también que interesante, que tiene que ver como con esta mentira como performativa, igual logra producir una comunidad. Claro. Entonces ahí viene esa contradicción que es la que tienen que resolver los personajes, pero también siento que le da el clavo a lo que tiene que ver con la adolescencia, ese proceso donde de alguna manera todos tenemos que crear un personaje para sobrevivir o para poder anclar nuestro gusto, nuestra estética, nuestra presencia en esta selva, ¿cierto? De hormonas. Pero que creo que también es bien coherente con el espacio, con la realidad. Entonces una película que por un lado tiene estos excesos, esto absurdo, y por otro lado conecta muy bien con elementos reales de la adolescencia, y que sin duda yo creo que a todos nos va a hacer, sin tener que haber vivido esa adolescencia gringa, nos va a llegar y nos va a hacer como clic en distintos momentos de la peli.
Claro, y tú mencionaste el exceso, acá utilizado como crítica social, donde Bottoms es una película excesiva, todo está elevado, los golpes, la sangre, la torpeza, los personajes, los deportistas, todo es llevado al máximo también del estereotipo. Y no es un exceso solamente decorativo, sino que la película exagera porque la secundaria también puede sentirse así, como este espacio donde se siente todo de manera más fuerte, cada gesto parece definitivo, cada humillación que podemos vivir o mala experiencia te marca totalmente, y se burla también de otros temas, pero vayamos como a este tema del exceso que tiene también que ver con lo camp, con la sátira de... Sí, es bacán porque venimos de Birdcage y uno podría decir, es camp, no lo parece, y sin embargo lo podría hacer también, ¿no? Claro. Como que hay algo en el exceso que dialoga muy bien con, como decías tú, con esa vivencia y experiencia adolescente, donde todo es determinante, todo es urgente, las noticias parecen ser el fin del mundo. O sea, una pelea con una amiga puede ser el fin del mundo. Sí, entonces toda esa vivencia excesiva la transforma en visualidad y en escenas y en motivos también que van sucediendo. Por eso no nos parece tan lejana la película, claro. Es como que simplemente va exagerando cosas. Se genera a través de eso también tensiones. Una película realista pues ha funcionado, sin duda, pero el uso que hay a través de estos excesos le permite también reírse de otras cosas mucho más oscuras. Yo creo que ahí también la película va empujando mucho, es bien punzante la directora, y sobre todo también el guión que va como bien filoso en ciertos aspectos, y cuando no necesita ser filoso y simplemente absurdo lo es también. Siento que esa capacidad de poder abrazar lo absurdo, pero por querer ser absurdo, y también poder renunciar y conectarse con lo que está viviendo de fondo los personajes, creo que la hace una película bien coherente y bien balanceada en ese sentido, porque no es una película excesiva solamente, también conecta y con ciertas emociones, hay momentos también que son como frágiles y logra también conectar y darle los espacios temporales y escénicos a cada emoción. Sí, igual es una película que no es tan... o sea, no hay otras películas que puedan ser como parecidas en el mismo estilo, porque se burla de todo lo que habíamos hablado, como las otras películas sobre la secundaria. Quizás está más cerca de Heathers, claro. Pero claro, estamos como en los tiempos también de poder mirar hacia atrás todo lo que se ha hecho y poder darle una vuelta en ese sentido. Y la comedia lo hace muy bien, o sea, una buena elección porque le quita el peso también a los temas. Y en ese contexto, esta película responde a lo absurdo, pero sí, de alguna manera, todo este contexto ya es absurdo si uno lo analiza. Sí, las reglas sociales pueden ser bien absurdas si uno las analiza desde otra perspectiva también. Y yo creo que la película juega con eso a través del absurdo. Exagera entonces porque la adolescencia también es un procedimiento en el que los deseos y la vergüenza están en tensión con cada día. Ahí me quiero quedar para ir cerrando también con la lectura que hace la directora Emma Seligman, que le tocó vivir en carne propia o entender también aspectos sobre los que trabajan ya sus dos películas. Temas que le interesan, que tienen que ver con el crecimiento de los personajes, un coming of age podríamos decir también. En este caso es mucho más que Chiva Baby también está a punto de graduarse, entonces tiene un poquito el juego, y cómo también una mujer se convierte también en una mujer sexual, y cómo eso también le genera una tensión con respecto al mundo, las dinámicas de poder. Está también presente en la película y sin duda parecen ser los temas que le encanta desarrollar y lo hace tremendamente.
Así es, así que ya llegamos al final de este capítulo. Si están en Talca, nos vemos en la función los miércoles a las 19 horas en Extensión Utalca. Y recuerden, cuando vayan a la función, lleven la palabra clave de esta semana para participar en nuestro sorteo. ¿Y dónde nos vemos, Miguel? Nos vemos en el cine.